¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles como cada semana desde las cartas sobre la mesa, un programa que intenta entregarles antecedentes, elementos de análisis, una visión de lo que pasa a nivel nacional, pero también internacional, acompañándolos en esta cruzada de esta pandemia, que nos instala esta pandemia en términos de quedarnos en casa, autocuidarnos, preparándonos para el paso a paso en la medida en que podamos salir de nuestro confinamiento, tal cual le ha pasado a todos los países del mundo y ninguno de ellos escapa realmente a lo que es esta pandemia y sus impactos políticos, económicos, sociales y también psicológicos. Así que le agradecemos que nos acompañe en esta nueva jornada. Saludamos a nuestro, primero que nada, antes de saludar a nuestro invitado, a nuestros dos panelistas, digamos, estables, digamos, Gabriel Gaspar, embajador, político, larga trayectoria académica e internacional y también nacional. Gaspar, Gabriel, un agrado saludar. Igualmente, Guillermo. Y también al senador Ken Pugh, quien ha tenido una maratónica jornada de estas últimas 48 horas en la votación del Senado, que ahora, como bien sabemos, ya se encuentra despachada dentro de la Cámara de Diputados y que, digamos, genera, sin lugar a duda, un cambio y un punto de inflexión, no solamente a las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo, sino que entre el gobierno y la coalición que lo apoya, pero también un debate que ha involucrado a parte importante de la sociedad. Kenneth, un agrado saludarte como siempre. Igualmente, Guillermo, un gran saludo a todos los auditores y que nos sigan en las redes. El portal Infogate está en las redes en streaming y también en los canales de cable. Yo creo que es muy importante tener la oportunidad de conversar y analizar la realidad nacional y hoy la realidad internacional, especialmente de aquellos países con los cuales Chile tiene vínculos, y eso es muy importante destacar. Así es, digamos, efectivamente, si usted nos está siguiendo, nos puede hacer por BTR, Canal Vive de BTR a través de todo el país, por la red Mundo TV, por la red Pacífico, por los canales de cable de Puerto Montt, Osorno, Valdivia, y por supuesto en todo lo que es Facebook, YouTube, Instagram, que son las redes donde este programa se está emitiendo durante toda la semana. En esta oportunidad queremos llevarlos a un tema quizás diferente. Vamos a entrar, por supuesto, en lo que es la contingencia nacional, pero queremos empezar dando una mirada a una zona de conflicto que cada día ha ido tomando, yo diría, más relevancia de la perspectiva de los equilibrios geoestratégicos a nivel mundial. Chile mantiene una relación, yo diría, diplomática ya formal con una nación musulmana, secular, que ha tenido un fortalecimiento en su economía, en su estabilidad política, pero que mantiene un largo conflicto con un vecino, que es Armenia. Nos referimos particularmente a la República de Azerbaiyán, una república que es democrática, con un régimen semipresidencial, con un ingreso per cápita, digamos, cercano a los $19.000 aproximadamente, que mantiene fronteras con Irán, que mantiene fronteras con Rusia, que mantiene fronteras, por supuesto, con Armenia, y mantiene además una relación que no es menor también con Turquía. Entonces, hay acá un tema donde un país como Azerbaiyán, que mantiene relaciones con Asia y con Europa Oriental, que está ubicada en una zona estratégica importante, que su principal capital tiene que ver con, o su principal recurso, mejor dicho, tiene que ver con el gas, el petróleo y también la minería. Con Chile mantiene una relación diplomática formal ya desde 2015, consolidada a contar del año 2018, y donde existe incluso en el Parlamento chileno un grupo de amistad parlamentaria con Azerbaiyán. Y para poder conocer un poco más de todo eso, porque la verdad es que conociendo este conflicto vamos a poder mirar lo que pasa en toda esa área, nos acompaña en esta oportunidad desde Argentina el embajador concurrente de Azerbaiyán hacia, no solamente hacia Chile, sino que concurrente a Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Embajador Rashad Aslanov, le damos la bienvenida a las cartas sobre la mesa. Un agrado tener en nuestro programa. Buenas tardes, muchísimas gracias por esta oportunidad. Estoy encantado, es un honor estar acá y quiero saludar a todos los oyentes y visitores. Embajador, y por favor, permítame, le dejo libre el micrófono para poder conversar con el embajador. La situación, el conflicto al cual nos hacemos referencia, que ha tomado mayor intensidad durante el mes de julio, con ataques de Armenia sobre el territorio que es considerado de Azerbaiyán, pero que se trata de una zona que es Nagorno-Karabaj, que es una zona que es reconocida internacionalmente como Azerbaiyán, pero que sin embargo se ha declarado como república independiente sin tener ningún tipo de reconocimiento internacional. ¿Cómo se puede graficar o cómo usted podría explicar esa situación que está ocurriendo hoy día en este conflicto que preocupa a la Unión Europea, preocupa a Rusia, preocupa a
Turquía, y también nos está preocupando, empezando a preocupar a nosotros. Muchas gracias. Yo quiero empezar desde un poco desde historia no más antigua, desde 1800, y quiero decir algunas palabras sobre ese tema, que cuando hablamos y decimos Nagorno-Karabaj, esa, si vamos a traducir es en ruso, se llama Karabaj montañoso. Entonces, pero Karabaj, esa en azerbaiyano, esa jardín negro, Kara negro, Baj jardín. Y como el origen de esa región, el nombre de esa región es azerbaiyano. Y además, todos siglos, esa era de Azerbaiyán, el parte de Azerbaiyán. Y tenemos abajo, yo no quiero ir más allá de profundidad de la historia, pero quiero ya referirse a algunos tratados que firmaron los reyes de Karabaj con el Imperio ruso en su momento y cómo desarrolló. Por ejemplo, uno de los más activos o más, decimos, importante tratado era el Tratado de Kurachay, que firmado por rey de Karabaj, se llama, en esa época eran así, Ibrahim Khan Shushinsky y Ibrahim Khan Karabajsky. Eso significa que el Ibrahim es el nombre del rey, que era el rey de Karabaj, firmó un acuerdo con el general Sisianov, que representó el zar de Rusia, y firmaron un acuerdo y el rey de Karabaj, conoció la dominación del Imperio Ruso con todos sus territorios. Eso es número uno. Y segundo, podemos ver otros tratados, 1800, por ejemplo, 12 de octubre, se llama Yulistan, que firmaron Imperio Ruso con Persio y después Turkmenchai en 1828, Imperio Ruso con Imperio Persa, para dividirse Azerbaiyán en dos. En todos esos acuerdos hay el territorios y hay la gente que eran reyes de esos territorios, son todos azerbaiyanos y no hay nada de referencia a ningún armenios, porque ellos llegaron a esos territorios después como consecuencia de la guerra entre Turquía y Rusia y entre Persia y Rusia. Como en esos tratados hay, decimos, esos puntos que se dice la población cristiana de Irán puede llegar a esos territorios que va a pasar abajo de dominación del Imperio Ruso. Entonces, la historia, una vez más, dice que esos territorios siempre eran parte de Azerbaiyán, pertenecían a azerbaiyanos. Y después, a veces se dicen, referían sobre una decisión, yo voy a leer esa desde su original, esa decisión del Buró Caucasiano del Comité Central del Partido Comunista de la ex Unión Soviética. A veces se dicen una decisión de Stalin pasó Nagorno-Karabaj a Azerbaiyán. No es así. En esa decisión del 5 de julio de 21 se dice así, voy a citar esa, en ese documento se fue muy clara la decisión de institución mencionada, mantener en Rusia esa, hasta Avitz, mantener Nagorno-Karabaj dentro de la República Soviética Socialista de Azerbaiyán. Entonces, no hay transferir, era mantener dentro. Es otro, como decir, hecho a favor que esa pertenecía siempre a Azerbaiyán. ¿Qué pasó después? Durante la Unión Soviética, desde el años 20 hasta el 87, 88, Nagorno-Karabaj fue como una oblast, o como dice, provincia autónoma, pero dentro del Azerbaiyán soviética en ese periodo. Y después empezaron como con la turbulencia que en ese periodo tuvo la Unión Soviética, que va a caer y otros países tenían que estar independientes como Azerbaiyán, como países de Pribáltico, como Georgia, como Armenia. Entonces, en ese periodo de turbulencia, aclararon que hay
población en Nagorno-Karabaj que quieren ser independientes. Y tomaron una decisión, pero existe Unión Soviética todavía, ilegal, que vamos a ser independientes. Y esa decisión fue ilegalmente, eliminaron por Unión Soviética porque era una decisión ilegal, porque Nagorno-Karabaj no tiene, ¿cómo decir?, capacidad o derecho a ser independiente porque pertenece a la República Soviética de Azerbaiyán. Era contra la Constitución de Unión Soviética. Y como no lograron ese aspecto, empezaron a hacer una invasión al territorio de Azerbaiyán con los armenios que vivían en Nagorno-Karabaj. Hicieron un movimiento separatista y con apoyo de Armenia empezaron a limpiar el pueblo azerbaiyano que vivían ahí desde siglos. Son 850.000 desplazados ahora tenemos en nuestro territorio. Y ocuparon no solo Nagorno-Karabaj, sino también 7 distritos alrededor. Yo quiero ahora compartir una mapa para poner más claro. ¿Ya usted viene ese mapa? Sí, se ve. ¿El mapa? Sí. Está muy bien. Entonces, en ese mapa, ese territorio que abajo de ocupación, no, ese mapa. Entonces, acá hay una línea pequeña dentro, esa frontera era de esa oblast de Nagorno-Karabaj, pero después, en 1991, República Azerbaiyán eliminó sus estados como una provincia y quedó dentro de Azerbaiyán y no lo aceptó la gente, decimos, armenia, y empezó invasión. Y no solo de Nagorno-Karabaj, empezó a ocupar esos 7 distritos alrededor. Ahora se cambia. Acá. Hay 7 distritos que no eran parte de Nagorno-Karabaj. Alrededor de Nagorno-Karabaj son Gubadlı, Zengilan, Cebrail y después ahora Kelbecer, Agdam. Hoy es el día, hace 27 años que ocuparon Agdam. Hoy nosotros recordamos esa fecha. Acá y Füzuli. Esos 7 distritos ahora abajo de ocupación. Esa ocupación terminó en 1993. Y durante ese periodo, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó 4 resoluciones sobre ese conflicto. Son resoluciones 822, 884, 853 y 874. Yo quiero leer qué dice esas resoluciones sobre el conflicto. Por ejemplo, si vamos a mirar parte del preámbulo, se dice, reafirmando el respeto a la soberanía territorial e integridad de todos los estados de la región. Y después, cuando empezaron a ocupar los distritos, ahí menciona nombres de esos distritos. Por ejemplo, dice, observando con alarma la intensificación de los enfrentamientos armados y en particular la reciente invasión del distrito de Kelbecer de la República Azerbaiyana por fuerzas armenias locales. Entonces, en todas las resoluciones ahí mencionaron que por uno están ocupando territorios de Azerbaiyán. En el parte de operativa de todas estas resoluciones, se dice así, exige la cesación inmediata de todas las hostilidades y acciones hostiles con miras a establecer un cese del fuego duradero, así como el retiro inmediato de todas las fuerzas de ocupación del distrito Kelbecer, en otras dicen Agdam, Zengilan, recientemente ocupados de Azerbaiyán. En todas esas resoluciones hay una llamada de retirar sus fuerzas armadas del territorio de Azerbaiyán. Pero lamentablemente todavía República Armenia no cumplió su obligación sobre esos temas y está y estamos en esa situación.
Y a base de embajador. esas resoluciones se crearon grupo MIS con tres copresidentes, esa Rusia, Francia y Estados Unidos, que tienen que negociar con nosotros, con Azerbaiyán y con Armenia, para resolver esa situación, ese conflicto. Lamentablemente, hace 30 años no hemos logrado tener una solución. Durante esos 30 años, ¿qué pasó? Armenia empezó a cambiar nombres de esos territorios, empezó a poner la gente desde Siria, desde Libia, a esos territorios, como hacer una settlement ahí, que viven acá, y después empezó no solo a cambiar el nombre, sino también explotar todos los recursos naturales de esos territorios, que es contra el derecho internacional. Entonces, esa es la situación que donde estamos. ¿Qué pasó decimos recién sobre eso? Yo digo una cosa más, que durante esa limpieza étnica del territorio de Azerbaiyán, hay una ciudad en Nagorno-Karabaj, se llama Khojaly. Ahí en una noche, en 1992, desde la noche 25 hasta 26, entraron en un pueblo de población casi 6.000, más de 6.000, y empezaron a matar a la gente. Cerraron todo alrededor para mostrar que los armenios no pueden, como se dice así, el ex presidente de Armenia, los azerbaiyanos siempre pensaban que los armenios no son capaces de matar civiles, y teníamos que lograr romper esa ideología, y eso ocurrió. Entonces, mataron 613 personas, hay más de 500 heridos, mataron niños, ancianos de años mayores. Es una parte muy oscura de esa historia, y muchos países también de la América Latina reconocieron esos hechos como genocidio. Khojaly cometieron por fuerzas armadas hacia población civil azerbaiyana. ¿Y qué ocurrió más reciente? El 12 de julio, voy a mostrar esa mapa, que ahora, esa región Tobuz. Entonces, a esa parte que más noroeste de Nagorno-Karabaj, esa parte acá, un día, el 12 de julio, de parte frontera, es una frontera estatal de dos países. Entonces, desde época soviética, y nosotros en ningún periodo de la historia de ese conflicto tenemos una intención de ocupar o atacar de esos territorios, por varias razones. Porque no tenemos esa mente, tenemos problema en Nagorno-Karabaj, queremos liberar y poner fin a la ocupación, y estábamos en solución de ese problema en Nagorno-Karabaj. Y ahí no tenemos ningún interés para atacar, porque no es razonable para nosotros abrir segunda guerra en la frontera. Y un día los militares o Fuerzas Armadas de Armenia empezaron a disparar. Siempre hay disparos con fusiles, con otros, decimos, armas, pero con pesadas no. Artillería fue por primera vez. Empezaron a... Sí, sí. Sí, no, embajador, o sea, yo creo que tanto Gabriel como el senador Kenneth Pugh ven con mucho interés en términos, digamos, no sé cómo lo ves tú, Gabriel, o senador, porque los dos que quieren participar, porque hoy día creo que hay un tema con el grupo de Minsk, que está asociado a la Organización de Seguridad y Cooperación de Europa. Azerbaiyán es parte de la comunidad de Estados Independientes. Hay intereses de Turquía, hay intereses de Rusia. ¿Cómo lo ven ustedes dentro de todo esto? Si quieren preguntarle algo al embajador. Bueno, embajador, es muy interesante todos sus antecedentes, es muy instructivo, la verdad que muy pedagógico. Y yo solo le preguntaría, ¿qué rol le ve usted al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
en estos incidentes, y si es posible ahí desplegar tropas de cascos azules. Ok, nosotros siempre decimos así, que hay una base muy sólida de derecho internacional. No solo tenemos 4 resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, hay resolución de Asamblea General de la ONU sobre la situación de territorios ocupados de Azerbaiyán, hay otros documentos del OSCE, hay otros documentos del Consejo de la Europa, y siempre dicen que esos territorios son ocupados y tienen que liberar esos territorios. Y por supuesto, nosotros siempre estamos, ¿cómo decir?, asistiendo, atendiendo a las negociaciones abajo de auspicios del grupo Minsk, donde está Rusia, donde está Estados Unidos, donde está Francia. Entonces, durante ese periodo, en la mesa tenemos muchos documentos. Uno de mayores era el documento, se llama, ahora dicen, de Madrid. Y ese documento siempre estaba un documento que, ¿cómo decir?, una mapa cómo resolver ese problema. Lamentablemente siempre parte armenia rechazaba esos documentos. El último vez, cuando cambió el gobierno en Armenia, y nosotros tenemos ese sentido que, ok, nuevo gobierno de Armenia, con el primer ministro de Pashinyan, va a pensar más racional para resolver ese problema. Cuando empezó el primer encuentro de mi presidente con el primer ministro de Pashinyan, Pashinyan pidió que necesito un poco de tiempo para ver la situación, cómo podemos empezar a hablar sobre ese tema. Y después, de repente, señor Pashinyan salió diciendo, Nagorno-Karabaj es Armenia. ¿Y qué eso significa? Yo no quiero negociar. Para nosotros es Armenia. Entonces, mi presidente respondió muy fuerte que Nagorno-Karabaj es Azerbaiyán y nosotros no vamos a dejar que Armenia va a crear segundo Estado armenio dentro de Azerbaiyán, porque el Estado armenio que ahora está abajo del territorio son territorios de Azerbaiyán desde 1918, porque hay documentaciones en archivos y nosotros ya tenemos todo en internet, se puede encontrar esas documentaciones que esos territorios de parte Zengezur, abajo de Armenia, en frontera con Irán, pertenecía a Azerbaiyán. Después, a la presión de gran países durante la conferencia de París, hicieron una presión que, ok, dejamos esos territorios a Armenia y Armenia va a poner fin a sus reclamos a los otros territorios, incluyendo Nagorno-Karabaj. Pero no ocurrió eso, lamentablemente pasó algo. Porque en todos los cables de la embajada de Britania en Bakú, porque Gran Bretaña era el representante de la conferencia París en Cáucaso. Y ellos escribieron todo en sus archivos. Sí, es interesante, o sea, lo que nos está conversando el embajador, para aquellos que nos están siguiendo, es una descripción de una situación, primero, que se maneja en relaciones internacionales, que se basa en la resolución de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, se basa en los acuerdos internacionales, se basa en los acuerdos luego de que se desintegra la Unión Soviética, se crea la Comunidad de Estado Independiente, donde Azerbaiyán tiene un territorio que hoy día está siendo cuestionado una parte de él por la ocupación efectiva, en muchos casos, de Armenia y por ataques armados y militares que ha hecho Armenia. Kenneth, no sé si quieres hacer alguna consulta. Bueno, primero agradecerle al embajador la clarísima explicación. Es muy interesante el fenómeno después de la caída del muro de Berlín, el desplome de la Unión Soviética, cómo parte generándose una nueva institucionalidad. La misma constitución de Azerbaiyán, la misma bandera que tiene. Y yo quiero recordar esa estrella de 8 puntas, se parece mucho a la Guñelve, a la estrella mapuche nuestra. O sea, tenemos un punto interesante que sería bueno poder compartirlo. Que ese era el lucero, básicamente el que daba esa cosmografía. En ese sentido,
aquí es muy importante las experiencias internacionales para la resolución de los conflictos. ¿Cuáles son el mecanismo que tenemos para poder prevenirlos, generar y desarrollar medidas de confianza mutua, pero una vez que ocurren, tratar de desactivarlos? Ya se presentaba ahí, Gabriel Gaspar lo mencionaba, el empleo de fuerzas en capítulos 6 o 7 de Naciones Unidas, ¿vale? O mantenimiento de paz o imposición de la paz, que puede ser una figura incluso muy dura de verla, pero esa es lo primero. Yo creo, y ahí viene la segunda parte, en los mecanismos para la resolución de diferendos que tienen base histórica limítrofe mediante los acuerdos de arbitraje o el Tribunal Internacional de Justicia en La Haya. Chile tiene harta experiencia en ese sentido, nos ha ido en algunos un poquito mejor que en otros, pero esa es la forma en poder hacerse cargo de muchos de los elementos que usted está diciendo ahora. Y la pregunta va por ese lado. ¿Se ha considerado de preparar una presentación argumentada con los elementos de fondo histórico, de tal manera de en un tribunal internacional poder demostrar cuáles son esos límites y así usar los mecanismos internacionales que tenemos? Yo creo mucho en este mecanismo porque evita tener que resolverlos usando la fuerza que tiene más fuerza que el otro. Y también eso ayudaría mucho en la inserción y en el reconocimiento de lo que eso ocurre. Eso sería, señor embajador. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Yo puedo, digo así, nosotros durante 30 años estamos negociando para resolver ese problema con paz, porque tenemos gran interés y estamos interesados mucho más que Armenia resolver ese problema, porque ocuparon nuestros territorios y en nuestros territorios tenemos 300.000 azerbaiyanos que son refugiados desde el territorio de Armenia y 850 desde estos territorios son desplazados. Entonces, en un país de 10 millones de población, eso significa cada 9ª persona es refugiado o desplazado. Para nosotros es importante resolver ese problema. Y durante 30 años estamos esperando resolver, pero lamentablemente no hemos llegado a una resolución porque parte de Armenia en 1 o 2 ocasiones ya no querían, como decir, resolver ese problema, dejar esos territorios ocupados, poner su separatismo dentro, violar relaciones, territorios internacionalmente reconocidos de Azerbaiyán de ONU en 1992 y, como decir, ignorar principios de respeto territorial, integridad y soberanía de los países. Eso es fundamental. ¿Qué está pasando en todo el mundo ahora? Separatismo, ocupación, algo así. Pero desde ahí nosotros siempre estamos, porque Armenia y Azerbaiyán somos vecinos, no podemos escapar de esa situación. Hay que encontrar un idioma. Durante 30 años estamos teniendo una paciencia resolver ese problema con paz. Al fin, el primer ministro, cuando cambió su estrategia nacional de seguridad en 10 de julio, diciendo que nosotros no vamos a dejar que Azerbaiyán liberar esos territorios, vamos a tener esa república autodeterminada Nagorno-Karabaj y vamos a hacer todo que esa república va a existir. ¿Qué eso significa? Yo no quiero negociar abierto. Entonces, nosotros decimos, tenemos que negociar, ellos no quieren y haciendo esas declaraciones. Con gran presión de comunidad internacional, porque todo el mundo sabe, acabó de aprobar muchas resoluciones también de movimientos no alineados. Hay 120 países dentro condenando a Armenia y demandando que hay que liberar esos territorios. Esa es una salida para paz. Cuando ellos no quieren hacer eso, entonces, ¿cómo podemos negociar de una parte que no quieren dejar el territorio, no quieren hacer nada? Y 30 años estamos sufriendo de esa solución. Y 12 de julio que pasó, ese era un ataque de parte de Armenia, porque tienen su problema dentro del país, coronavirus, economía, decimos, dentro del país hay las cosas políticas, porque autoridades están en cárcel, entonces
para traer atención desde el problema de Nagorno-Karabaj, porque tiene una presión enorme de comunidad internacional sobre Nagorno-Karabaj, porque todo el mundo sabe que este territorio de Azerbaiyán está abajo de ocupación. No podemos esconder eso ahora, porque todo el mundo sabe, hay medios, comunicaciones. Entonces, atacaron de ese lado, de parte de Tobus, para traer atención de ese lado. Y una atención más para involucrar tercer partes a ese conflicto, porque Armenia es el miembro del Tratado Seguridad Colectivo, donde está Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán. Y en ese sentido es como OTAN de esos países. Hay un artículo que se dice cuando uno de los miembros abajo de ataque de algunos estados, otros tienen que intervenir. Y ellos, después de ese ataque, empezaron a romper la puerta de esa organización que Azerbaiyán nos atacó, por favor, nos ayuda. Hay personas muy serias, por ejemplo, tienen mucho mejor como de esa situación con satélites, con expertos militares, y saben que no es ocurrió así. Azerbaiyán sufrió un ataque y rechazaron ayudar a Armenia. Era uno frustrado. Entonces empezaron a agravar situación más. ¿Cómo podemos ver? Dicen que con un móvil de jeep atacaron a frontera estatal de Armenia. Si vamos a atacar, digo sinceramente, tenemos drones, tecnologías altos, hay una estrategia de atacar, etcétera. Pero ¿por qué con un pobre jeep tenemos que atacar? Es una razón, como una imagen ridícula e incomprensible. Atacar con un auto a una frontera de un país y después sufrir con ataques misiles. Y después de esos ataques misiles, mataron oficiales de alto rango de Azerbaiyán porque era intento hacerlo y estaban preparando a hacerlo. Y después atacaron al pueblo y mataron a un civil, destruyeron más de 10 casas en esa zona. Y una cosa muy importante, nosotros no vamos a tener esa intención porque todas las comunicaciones estratégicas de Azerbaiyán que pasa hacia Europa, gasoducto, oleoducto, ferrocarril, autopista, pasa por ese territorio. Entonces, ¿dónde está razón atacar y poner en peligro toda esa infraestructura? No hay razón. Entonces, esa es solo mentira de otra parte. Embajador, la verdad es que es fascinante escuchar lo que es un conflicto que estando tan lejos de nosotros, está sometido a las mismas reglas con los conflictos que vemos en esta parte del mundo, es decir, a lo que es la posición de los países, los intereses, que en el caso de Azerbaiyán queda bastante en evidencia. Yo, la verdad, embajador, quiero agradecerle. Hoy día, en el mes de julio particularmente, la intensidad de los conflictos, del enfrentamiento o los ataques de Armenia sobre Azerbaiyán han ido en aumento, con muerte, incluso con un general que fallece justamente en ese ataque, con una preocupación mucho mayor tanto de Rusia, que trata de mantener el equilibrio, tanto, digamos, Lavrov, el canciller ruso, ha hablado con el canciller de Azerbaiyán, ha hablado con el canciller armenio, tratando de mantener un cierto equilibrio. Los intereses de Turquía, donde Azerbaiyán tiene intereses económicos muy relevantes con Turquía a través de la exportación de gas, entre varios otros elementos. Lamentablemente, embajador, se nos ha acabado el tiempo. Le quiero agradecer sinceramente que ustedes de Argentina nos haya podido ilustrar sobre un tema de conflicto que es de preocupación mundial, más allá de que la pandemia cubra mucha agenda noticiosa. Este es un tema que sí tiene relevancia geoestratégica, así que tanto a nombre de Gabriel Gaspar, el senador Kenneth Pugh, le agradecemos muchísimo la gentileza que usted ha tenido de poder acompañarnos y contarnos esta historia y esta realidad que hay hoy día en Azerbaiyán. Así que muchas gracias, embajador, y espero que podamos en el futuro estar nuevamente en contacto. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a ustedes, al senador Kenneth Pugh, que es nuestro querido amigo, al señor Gabriel Gaspar, a usted por esa oportunidad. Yo soy un visitante muy frecuente en Chile, pero lamentablemente con esas circunstancias no podemos venir. Pero muy pronto esperamos vernos en Santiago. Muchas gracias, embajador. Nosotros, por nuestra parte, vamos a una pequeña pausa. Hagamos una pausa donde recordamos que usted nos puede seguir por la vía streaming, por Instagram, por YouTube, por Facebook, por la Red Mundo TV, por el canal Vive de BTR, por los canales que nos transmiten nuestro programa Las Cartas sobre la Mesa en Valdivia, Osorno, Puerto Montt. Y agradecemos, por supuesto, a Joyería Aulos, que está desde Arica a Punta Arenas, a Toto con sus mochilas, maletas y accesorios en www.tuto.cl.
Vamos a una pausa y volvemos de inmediato. Ya volvemos. Estamos de vuelta. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso nuevamente en Las Cartas sobre la Mesa, un programa que intenta entregar información, análisis, datos. Ya hemos tenido la primera parte para poder mirar así con lupa y con acercamiento un conflicto entre Azerbaiyán y Armenia que compromete a Rusia, que compromete a Turquía, que compromete también a la Unión Europea a través de sus organismos pertinentes y por supuesto al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero sin embargo, estos conflictos internacionales que los queremos ver así de lejanía, porque es relevante saber cómo funciona el mundo en pandemia, es necesario llegar al país también para poder ver que los conflictos no están ajenos a nuestro país y tenemos ya sobre la mesa algo bastante concreto. El proyecto Retiro el 10% fue aprobado en la semana con más de 2/3 de los senadores, donde se pensaba que podría haber algún tipo de modificación, no la hubo. Y en diputados, al día siguiente, digamos, se aprueba también por más de 2/3 de los diputados, con lo cual queda prácticamente inhabilitado la opción del veto presidencial y solamente quedaría la evaluación de concurrir al Tribunal Constitucional. Gabriel Gaspar, ¿cómo tú ves la situación hoy día? Digamos, tenemos el 10%, falta todavía unos trámites menores, salvo que haya requerimiento al tribunal. Pero la situación política, ¿cómo queda la coalición? ¿Cómo queda el gobierno? ¿Cómo queda la oposición? Y ¿cómo queda el país en realidad con todo esto? Bueno, yo creo que estamos entrando en un periodo muy, muy especial, porque no teníamos en los 30 años de democracia una situación tan peculiar como porque, resumiendo, tenemos un gobierno que se le está desintegrando la coalición. Segundo, tenemos, por tanto, una moneda sin capacidad de alianzas políticas, si mantiene el actual diseño. Al mismo tiempo, diría, tenemos una mayoría en el Congreso que no tiene, no se constituye como una alternativa de gobierno, sino como una alternativa básicamente de oposición. Y nos quedan, como dirían los americanos, le llaman a este periodo el pato cojo, digamos, ¿no? Pero el pato cojo siempre en los 2 últimos meses de gobierno. Pero ahora el pato cojo se nos está instalando casi 1 año y medio, poco más, y el país, en mi opinión, no puede soportar un periodo tan largo sin una autoridad presidencial que oriente el proceso político. Y peor, no solo que lo oriente, sino si lo está negando, o sea que no existiría una derrota, se genera una contradicción muy fuerte entre una sociedad que demanda conducción, que tiene expectativas, más allá de que si son válidas, la mejor, etcétera, ese es otro tema. Pero estamos, en definitiva, ante un presidencialismo de minoría. Y el gobierno a esta altura no tiene coalición, hay una rebelión parlamentaria. Muchos de los parlamentarios están pensando en cómo vota para que lo reelijan, más allá, ¿cierto?, de las plataformas programáticas que lo tienen. Todo esto en medio de 3 desafíos que tiene Chile, y con esto me callo. 1, salir de la pandemia. 2, reactivar la economía. Y tercero, darle un cauce institucional, electoral y constitucional al proceso político. Yo diría que esa es la agenda que podría encauzar este periodo para no caer en un pantano donde los patos cojos van a naufragar. Kenneth, ¿cómo lo ves tú? Bueno, siguiendo esa misma línea de razonamiento, efectivamente la democracia desde Aristóteles define muy bien para qué uno está en política, el arte de lo posible, y básicamente lo que se busca es tener más agenda nacional que agenda particular, vale decir el bien común en vez del bien particular de unos pocos, porque ese bien particular es lo que se conoce y deriva en la demagogia. La demagogia no le hace bien a nadie. Y aquí viene el primer problema, que efectivamente, ¿qué estamos enfrentando ahora? Una crisis mundial gigantesca en donde se detuvo la economía, se congeló, y no hay mercado laboral que pueda permitir a las personas poder seguir funcionando. Entonces, cuando no hay mercado, tiene que aparecer el Estado.
y el Estado, tal como lo ha dicho Gaspar, tiene que estar bien articulado. ¿Y qué ha fallado probablemente? Esa articulación para entender este fenómeno que es bien particular. Y por eso lo más probable es que lo que veamos pronto es cambio en el equipo. Cambio en el equipo de conducción y cambio en la estrategia. ¿Por qué? Porque todavía sigue mucha pandemia. Más que el año y medio que pueda quedar de gobierno, probablemente sea el mismo tiempo que tengamos por delante para superar esta crisis sanitaria. O sea, tenemos que esperar la vacuna, tenemos que tener a todos vacunados y tiene que empezar la economía nuevamente a fluir. Por lo tanto, hay que tomar con mucha prudencia. Yo tomo esta respuesta de algunos parlamentarios muy cercano a lo que dice Gabriel, vale decir, el cómo me van a ver a mí en esto, y obviamente eso ha generado que cuando uno quiere buscar, aunque no sea la mejor política pública, una solución práctica, esa solución práctica que está a la mano hace que muchos estén disponibles. 116 votos en la Cámara de Diputados, mucho más que 2/3, o sea, en la práctica refuerza una situación que yo llamo el Congreso Constituyente. Y eso es lo que tenemos. En la práctica, un Congreso que tiene capacidad para cambiar la Constitución y hacer cosas particulares. ¿Hasta dónde? No lo sé. El Congreso Constituyente es una forma también de poder modificar y mejorar nuestra Constitución. Vale decir, existe institucionalidad, bien usada puede ayudar. Pero el gobierno tiene que dar el sentido, hacia dónde vamos, cómo lo vamos a hacer. Y para eso se necesitan nuevas personas, queramos o no. Los equipos ya se gastaron, la derrota se ha producido, esto igual como estamos a mitad de tiempo, los equipos de fútbol salen y van a haber cambio en el equipo. Y cambio nuevamente. Entonces, en vez de ir por un lado con el otro, ¿cómo hacerme equipo? Y cómo se logra salir además, no solo el tema político complejo, sino que el tema económico, que es gigantesco, y el tema sanitario, que es fundamental. Esa prioridad que definió Gabriel. Lo primero a lo sanitario, de todas maneras. Lo segundo a lo económico, esencial. Si no, no podemos permitir que el país se nos quede ahí. Pero con una agenda lo más nacional posible. Ahí es donde tenemos que buscar acuerdos para salir. Sin acuerdo político no sacamos nada a preparar estos dos si nos vamos nuevamente a caer en el barranco después. Pero, a ver, yo ahí tengo algunas consultas que hacer. La primera cosa, y Gabriel lo mencionaba en algún minuto, el presidente ha dicho de que no reconoce una derrota, sino que es como la explicación es parte del juego democrático, se votó así que, ¿qué vamos a hacer? O sea, por lo tanto, no... y en lo que uno ha entendido en política, desde el punto de vista que uno lo ha estudiado, es que saber interpretar los triunfos en política y reconocer los triunfos es importante, pero también, o tanto más importante, reconocer e interpretar bien las derrotas, que se dio para poder ver qué cosa va a pasar. Entonces, con ese escenario que instala el presidente, porque estoy viendo todo lo que se ha publicado, gran parte de ello, todos coincidimos en que hay una derrota. Ahora bien, el cambio en el equipo es solamente traer a un empresario, traer a un político independiente, traer a otras personas que pudiesen ser de relevancia para tomar, o solamente bastaría un enroque. O eso no da el ancho tampoco como para poder generar lo que tú estabas planteando, Kenneth, de reorientar, o sea, colocar la hoja de ruta, porque no nos olvidemos que el 25 de octubre tenemos plebiscito, hasta ahora por lo menos. Por lo tanto, entonces si hay un Congreso Constituyente hoy día, no olvidamos que entonces para qué vamos a hacer plebiscito, o sea, si la reforma la podemos hacer mediante el Congreso. ¿Cómo lo ves tú, Gabriel? A ver, yo creo que siempre es necesario reconocer la realidad, ¿no? Hay que asumir la realidad, y la realidad es cambiante. En la sesión anterior, Pancho Alegui nos decía, este gobierno se acabó. Sí, se acabó en cuanto a su programa, pero en términos de su mandato sigue vigente. Ahora, le conviene, para empezar, al propio gobierno, y le conviene al país tener un gobierno que no tiene ni un margen de acción política, cuando hoy día hay que sacar las tareas que tú señalas de economía, de salud, de cohesión social. Obviamente que no. Entonces, para eso está la política, para proponer. Alguna gente cuando se escucha hablar de acuerdo nacional, de gran agenda básica, como le pongamos, piensa que es como en el pasado, ¿cierto? Que se juntan dos grandes coaliciones y en una pieza cerrada, ¿cierto? Hacen una cocina y llegan a acuerdos. Yo creo que eso es imposible. Cuando uno piensa en la posibilidad de un acuerdo, tiene que ser metiendo mucha gente, o sea, metiendo a los colegios profesionales, a las agrupaciones empresariales, a las organizaciones de trabajadores, a las universidades para el toque profesional y técnico, y también a los partidos políticos. Pero no puede ser algo cupular encerrado, ¿no? Porque solamente
asumiendo en el país, en mi opinión, está en una situación muy crítica. Las familias están viviendo situaciones de mucha incertidumbre. Entonces hay que darle certezas. Y yo diría que para eso se requiere experiencia. El equipo político está agotado, sin lugar a dudas, cuando ni siquiera sus propios parlamentarios lo sustentan. Entonces, no solo un cambio en equipo, también tiene que haber un cambio en la agenda. Y una agenda, digámoslo, de transición de hoy hasta la constitución del nuevo gobierno, que permita salvar esta situación de incertidumbre y de darle confianza, trabajo, salud a la inmensa mayoría de las familias chilenas. Y en tu caso, Kenneth, cómo lo ves? Bueno, eso es exactamente, y ahí concuerdo, tenemos que ser capaces de entender que el fenómeno es complejísimo, como nunca antes. ¿Y por qué? Porque antes hemos enfrentado las cosas por separado. Ahora, todo se ha juntado, todo. O sea, si uno pensaba en un escenario complejo, muy complejo, descríbame uno, nunca habría descrito yo este. O sea, la combinación perfecta de todo. Obviamente requiere de personas talentosas. Y ahí yo también concuerdo, esto no es un tema popular, no es de unos pocos, es un tema grande, porque además tenemos que tomar decisiones que son trascendentes. El tema de qué queremos construir como país es fundamental. No es solo el tema de la Constitución, ¿sí? La Constitución puede decir muchas cosas. La Constitución dice y reconoce el derecho a las personas a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Bueno, no porque lo diga la Constitución se va a cumplir. Tenemos que tomar medidas para que las comunidades costeras, por ejemplo, Quintero y Puchuncaví, vivan en un lugar, en un medio ambiente libre de contaminación. Entonces está en la voluntad, cómo eso se hace realidad. Me gustan los enfoques que toman todos los sectores. ¿Qué es lo que está diciendo la SOFOFA, por ejemplo? La SOFOFA, y uno lo escucha, ha habido una entrevista muy interesante esta semana, está diciendo, mire, el mundo nos está llamando a lo que se llama el gran reset. ¿Cómo ajustamos esto para salir adelante de nuevo? Entonces, con esa visión distinta, que no es lo mismo de antes, o sea, no es más de lo mismo, empecemos a buscar todos los que quieran colaborar. El mundo político también se ha dado cuenta que aquí estamos en una situación compleja que requiere que los especialistas actúen. No podemos dejar solo a los que tienen experiencias generales, tienen que entrar los que tienen experiencia específica. El mundo político, el mundo académico que dice Gabriel, sí es fundamental. El mundo académico tiene tanto talento, tanto que hacer por nosotros, y también el mundo profesional. Y cuando hablo del mundo profesional, todos los profesionales colegiados que están en los diferentes ámbitos. Entonces, la sociedad civil organizada tiene un rol en esta crisis como nunca, porque es muy grande, tiene muchas dimensiones, tiene muchas variables. No es fácil ni sencillo y va a requerir, obviamente, de entender. Yo creo que lo primero que hay que hacer antes de decidir elegir a las personas es el diagnóstico del problema. ¿Qué problema tenemos? Si no tenemos bien identificado el problema, no lo vamos a poder resolver. Entonces, lo primero, la definición del problema. Y después, porque tú preguntabas, ¿de dónde van a salir? ¿Del mundo empresarial? ¿Es enroque? No lo sé, lo tendrán que buscar. Pero para enfrentar un problema que tenemos un diagnóstico común y acertado. Bueno, y el tiempo pasa, no hay mucho, por eso yo espero que estos momentos de reflexión sirvan. O sea, uno puede decir, cuando yo estoy en mis convicciones, nunca voy a perder, por supuesto, uno en sus convicciones nunca va a perder porque es por lo que uno se mueve, lucha, combate y está dispuesto a lo todo. Pero enfrentando la realidad, la realpolitik, bueno, tenemos que ser capaces ahora de entender que con lo mismo no se van a obtener ni siquiera mejores resultados, se van a obtener mucho peores. Entonces, ahí es donde hay que cambiar. Diagnostiquemos bien el problema, reunamos al equipo que tiene que ser multidisciplinario y empecemos a avanzar todos juntos hacia donde queremos sacar a Chile. Es interesante porque de alguna forma los argumentos que se escuchaban en diputados y en senadores tenían que ver con que todos hay cierto consenso de que el diagnóstico de la moneda no coincide con el diagnóstico del resto del país. ¿Ya? Entonces, y el resto del país tiene quizás diferentes matices en torno al diagnóstico. ¿Ya? Al final hemos terminado discutiendo sobre el 10% de la AFP y la reforma de la AFP y nos olvidamos un poco de la pandemia. Digamos, y el impacto de la gente que está esperando algún tipo de decisión para que la ayuda le llegue, sea sectores medios, vulnerables, etc. Entonces, yo concuerdo, o sea, ya, ok, estamos de acuerdo con el diagnóstico, pero sé que el diagnóstico parece estar en dos lugares distintos, y donde está el poder, digamos, presidencial, es diferente al resto, y es ahí donde yo creo que se produce una suerte de contradicción,
o si quiere decirlo más suavemente, paradoja dentro del concepto democrático, respecto a que un gobierno insiste en una percepción, en una visión de la realidad que no se condice con la que están diciendo, con la que ve el resto. De lo contrario, ¿cómo explicamos de que un porcentaje importante de la coalición de gobierno esté de acuerdo con algo? Digamos que el argumento se han parecido de que no ha llegado la ayuda, pudiendo haber llegado. En fin, yo creo que hay un tema ahí. Yo los quiero llevar un poco, quizás, y no por pesimista, pero para poder identificar bien los elementos. ¿Qué es lo peor que nos podría pasar? Vamos, en este contexto. Kenneth, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué es lo peor que nos podría pasar? Para poder saber qué hacer para evitarlo. Bueno, mira, lo peor es perder la confianza entre nosotros mismos. Y cuando uno pierde la confianza, empiezan los temores. El temor lleva a que las decisiones no sean las mejores. Entonces, si logramos mantener la confianza en los diferentes sectores, la confianza es esencial, porque lo peor que le puede pasar a una sociedad es que tenga temores. Las sociedades con temores son capaces de hacer cosas que ni siquiera las podemos imaginar, incluso peores. Entonces, evitar ese temor que se instale. El temor puede ser de múltiples dimensiones, pero se basa y se controla con confianza. La construcción de confianza parte de lo que estamos haciendo ahora, el entender el problema en común. ¿Para qué? Para tener un compromiso. Si tú no tienes un compromiso, algo que te comprometas a hacer juntos, no uno ni el otro, juntos, es imposible lograr la confianza. Y si no hay confianza, vamos a tener temor y ahí puede pasar cualquier situación. O sea, en los análisis sistémicos, el pensamiento sistémico que te estoy proponiendo, es recuperemos la confianza, entendamos que nadie quiere traspasar límites que no son traspasables. Cada uno tiene, los poderes del Estado tienen sus facultades, pero tienen sus límites. Nadie puede estar haciendo el trabajo del otro. Tenemos que respetarlo. Tenemos que mantener el orden público también para dar la tranquilidad a las personas y también confiar en unos y otros. Si esa confianza se pierde, entramos en una anarquía que no se va a entender. Y ahí es donde los temores que afloran, son los que toman la agenda. Hay que sacar los temores de la agenda. Gabriel, ¿cómo lo ves? Mira, yo comparto. En primer lugar, yo creo que estamos ante un escenario de incertidumbre muy grave, porque la población no tiene confianza, siguiendo el esquema de que en los gobernantes. Los gobernados no confían en los gobernantes, porque uno puede decir que el gobierno está en una mala posición, correcto. Pero no, discúlpenme mis amigos parlamentarios, pero no significa que la población crea que el Congreso hoy día tiene la legitimidad. Porque si uno mira todas las evaluaciones, los congresistas, digamos, como institución, no están casi en los últimos lugares del ranking. Entonces, es una población totalmente desconfiada, con grandes demandas, muy angustiada legítimamente por la amenaza de la pandemia. Y aquí penan los desaciertos. Y cuando durante meses escuchamos una perorata, tenemos todo planificado desde enero. Y terminamos en el pantano que estamos hoy día. Entonces es legítimo que la población esté no solo asustada, sino está muy enojada. Hay mucha ira. Y al mismo tiempo, como dice bien Kenneth, cuando hay una crisis en ciencia política, la crisis es una síntesis de contradicciones. Todas las contradicciones que se han acumulado en estas décadas están aflorando al mismo tiempo. Y no hay capacidad para desarmar este nudo. Por eso diría que lo principal es devolver la confianza de que la gente va a tener salud, vamos a salir de la pandemia, pero también hay preocupación por su empleo, por su consumo, por su comida. Y al mismo tiempo vamos a poder hacer las reformas, pero de una manera institucional y organizada. Si alguien quiere echarle benzina al fuego, yo creo que eso es aquellas voces que piensan que se podría cambiar el cronograma electoral y constitucional. Porque en definitiva, lo que se requiere hoy día es restablecer un mecanismo que dirima las controversias, y eso en el Estado de Derecho es la Constitución. Y los ciudadanos chilenos tenemos todo el derecho, y ya más allá es una ley, tenemos todo el derecho a definir un nuevo proceso constitucional que tampoco lo va a arreglar en un día, no va a ser el remedio del cáncer. Demorará un tiempo, pero mientras dure ese tiempo tenemos que pactar unas bases mínimas de estabilidad cuyo norte sea el resolver las necesidades más urgentes de la población. Eso yo creo que
Si no lo vemos así, si cada quien se coloca en su trinchera, o cómo suben su rating, o cómo obtengo mi reelección, entonces estamos sonados. Disculpa el chilenismo, pero... Nos quedan como un poquito más de un minuto de programa, y quisiera invitarlo para que cada uno de ustedes en 30 segundos le dijera a quienes nos están siguiendo, escuchando, viendo, qué cosa puede hacer un ciudadano común y corriente frente a esto. O sea, qué ideas traspasarían a un ciudadano que está mirando el programa frente a esta incertidumbre, frente a esta situación donde todo el mundo se transformó en analista político, pero que en realidad lo que importa es mi metro cuadrado, mi situación y mi percepción de la realidad. ¿Cómo ustedes, desde su experiencia, que no es poca, le podrían traspasar, digamos, a un ciudadano para dejarlo pensando, para dejarlo reflexionando, lo conversa en su casa, con sus amigos, etcétera, con sus reuniones Zoom? ¿Cómo lo verían ustedes? ¿Quién? Pero lo único es informarse. Si uno quiere tener buenas decisiones, tomar buenas decisiones, tiene que informarse. No se queden en el grupo de WhatsApp con los amigos de siempre que circulan lo mismo, porque se van a contaminar. Traten de ver bien todo lo que esté, lo que dicen uno y lo que dicen otro, y eviten caer en la trampa, las fake news. Gabriel. Mira, yo creo que dos premisas. Uno, primero, hablando se entiende la gente. Y segundo, hay que aprender de la historia. Nosotros hemos pasado por momentos muy difíciles los chilenos. Y quizás tuvimos un proceso muy parecido por ahí por el año 88, cuando venía el plebiscito. El plebiscito que dio apertura democrática. Y ahí se mezclaron dos elementos que creo que tienden a repetirse hoy día. Uno, una gran necesidad, una gran aspiración de cambio de parte de la población, o de la mayoría de la población. Pero al mismo tiempo, un gran anhelo que ese cambio sea estable, que no genere una ingobernabilidad, sino que al tiempo segurice. Entonces, estabilidad y cambios parecieran contradictorios. Invitamos a que piensen, reflexionen, conversen. Le agradezco, Gabriel, nuevamente, a Kenneth, nuevamente, qué sé yo, gracias por estar, y nos encontraremos la próxima semana. Que estén muy bien.